Hi, and welcome to my classroom. Topic, possessive adjectives. Tema, adjetivos posesivos. We use possessive adjectives to point out possession. Utilizamos adjetivos posesivos para hablar de posesión. En pocas palabras, utilizamos este tipo de adjetivos para hablar de lo que nos pertenece o de lo que le pertenece a alguien más. Possessive adjectives. My. My es un possessive adjective. My en español quiere decir mi, mis. Cuando hablamos de posesión, recuerden que hablamos de lo que nos pertenece. For example, my name. Por ejemplo, mi nombre. My friends, mis amigos. También podemos decir my father, my mother, my mobile, my house, my brother, my sister, my homework, my favorite. Estos son algunos ejemplos en donde podemos utilizar este tipo de palabras, my, para hablar de lo que nos pertenece. Your. Your significa tú o tus. Cuando hablamos de lo que le pertenece a una segunda persona, en este caso el ejemplo más común es cuando preguntamos por el nombre. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? También podemos expresar información como your homework, tu tarea. Noten ustedes que al momento de hacer la traducción, no estoy acentuando la palabra tú, ya que si nosotros acentuamos la palabra tú, entonces nos referimos a un pronombre personal, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos la palabra tú sin acento, nos referimos a que estamos señalando que algo te pertenece a ti. En este caso, your homework. Your glasses, tus lentes. ¿Cómo podemos distinguir cuando hablamos de plural y de singular? Bueno, en el caso de los sustantivos, recuerden que los sustantivos son objetos, animales, cosas. Los objetos son la palabra que está escrita en plural o la palabra que está escrita en singular, plural o singular. Entonces, cuando nosotros utilizamos algún posesivo, my, your o cualquier otro, el objeto del que estamos hablando tiene una característica. En este caso, your glasses, your homework, tu tarea. Quiere decir que hablamos de una sola cosa. Your glasses, tus lentes. Hablamos de lentes. Y la palabra lentes está escrita en plural. Podemos decir your father, tu papá, your mother, tu mamá, your mobile, tu teléfono, your house, tu casa, your brother, tu hermano, your sister, tu hermana, your homework, tu tarea, your favorite, tu favorito. Utilizamos la palabra his para hablar de lo que le pertenece a él. Al español podemos hacer la traducción como su o la palabra sus, cuando algo le pertenece a él. Por ejemplo, his hair, su cabello, his hair. His siblings, sus hermanos. Recuerden que la palabra his significa su o significa sus. Hair. In Spanish stands for, en español quiere decir su, en relación a ella. Y también significa sus, recuerden, en relación a ella. Y podemos decir her nationality, su nacionalidad, her parents, sus padres. Her, la palabra her significa su en relación a ella. Her también significa sus en relación a ella. Hablamos de lo que le pertenece a ella. Her parents. Our. En el caso de la palabra our, hablamos de lo que nos pertenece a nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ser 2 o 3 personas. Y la traducción nuestro o nuestros. Nuestra, nuestras. Hablamos de lo que nos pertenece a nosotros. Recuerden que pueden ser 2 personas, 3 personas o un grupo más grande de personas también. Y decimos our house, nuestra casa, our mother, nuestra mamá, ¿de acuerdo? Esto de forma singular, eso de forma singular también.
Y recuerden que cuando hablamos de lo que les pertenece a ustedes, vamos a repetir este adjetivo posesivo, your, su, de ustedes. ¿Cómo podemos diferenciar entre tu casa y su casa, pero en relación a ustedes? En este caso, el contexto va a ser muy importante. Si enfrente de nosotros hubiese una persona, entonces será tú. Si enfrente de nosotros estuvieran dos personas, entonces sería su en relación a ustedes. ¿De acuerdo? Y decimos your. Your significa su de ustedes, de lo que les pertenece a ustedes, o sus. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento. What's your name? En este caso, la palabra your significa tú, ya que enfrente de nosotros tenemos a una persona. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? En este caso, la persona a la que le preguntamos responderá con la palabra my, que significa mi. En este caso, mi nombre es. What's your name? My name is. Pero en el caso contrario, si tuviéramos dos personas enfrente de nosotros, la palabra your significa sus. Por ejemplo, what are your names? ¿Cuáles son sus nombres? What are your names? Al momento de responder estas personas, cada quien lo haría de forma individual y diría my name is. ¿De acuerdo? Solamente en la pregunta, lo único que podemos observar en español es que la palabra your cambió a sus. Y en la palabra name, name recuerden que significa nombre. Por ejemplo, aquí sería name, what's your name? En esta parte, what are your names? ¿Cuáles son sus nombres? Y esta es la forma de diferenciar entre your, ¿sí? Para una segunda persona, en singular y para el plural. Your house, su casa, recuerden, en relación a ustedes. Your answers, sus respuestas en relación a ustedes. Por ejemplo, cuando yo dejo alguna instrucción en alguna hoja de trabajo, puedo colocar o dejo, your answers are correct. O write down your answers. Write down your answers stands for escriban sus respuestas. Pero como cada estudiante de forma individual lee ese ejercicio, entonces la instrucción también puede tener el significado o también quiere decir tus respuestas. Write down your answers. Por ejemplo, escribe tus respuestas. Si yo solo leo este ejercicio, entonces quiere decir escribe tus respuestas. Write down your answers. También, por ejemplo, en un grupo de personas, dice escriban sus respuestas. Quiere decir que la misma oración en inglés, write down your answers, significa escribe tus respuestas o escriban sus respuestas, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto. Y vamos a finalizar con la palabra their, que significa su de ellos, lo que les pertenece a ellos o lo que les pertenece a ellas. ¿De acuerdo? También significa sus, su de forma singular, sus de forma plural. Their teacher, su profesor de ellos. Recuerden que en español no decimos su profesor de ellos, simplemente utilizamos la palabra su o their names, sus nombres. En resumen, podemos decir que utilizamos la palabra my para hablar de lo que me pertenece a mí. Utilizamos la palabra your para hablar de lo que te pertenece a ti. Generalmente lo utilizamos en preguntas. His, lo que le pertenece a él. En este caso, cuando hablamos de algo que le pertenece a él. De igual forma, la palabra her significa su, pero hablamos de lo que le pertenece a ella. Our, lo que nos pertenece a nosotros. Cuando describimos alguna posesión, utilizamos la palabra our, lo que nos pertenece a nosotros. En realidad significa nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. La palabra your, cuando describimos lo que les pertenece a ustedes. Repito una vez más, utilizamos esta palabra generalmente en preguntas directas. Y finalizamos con la palabra their, que habla de lo que les pertenece a ellos o de lo que les pertenece a ellas. Y quiere decir en español su o sus en relación a ellos.
And this is the way we use possessive adjectives. Y esta es la forma en la que utilizamos adjetivos posesivos. Thanks for watching this video. Gracias por ver este video. Have an excellent day. Que tengan un excelente día. And see you soon.